Primero tenemos que tener en cuenta que la potencia eléctrica no es lo mismo que el potencial eléctrico. Mientras que el potencial eléctrico, que se representa con una V y su unidad es el volts, es el trabajo o energía sobre carga. La potencia eléctrica es el trabajo o energía consumida sobre el tiempo. O sea, es una rapidez con la que se consume la energía en ciertos dispositivos electrónicos o máquinas. La potencia tiene una unidad de joules sobre segundos, pero se representa como watts, con una W mayúscula. El trabajo o energía consumida es en kilowatts hora, con una K, una W mayúscula y una H. El tiempo que dura funcionando la máquina en horas. Aquí es en horas porque el trabajo también es por hora. Ahora bien, si tenemos aquí la fórmula de diferencia de potencial y despejamos al trabajo, tenemos que el trabajo va a ser igual a la diferencia de potencial por la carga. Si la potencia eléctrica es trabajo sobre tiempo y sustituimos esta fórmula aquí, nos quedaría que la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial o voltaje por la carga sobre el tiempo. Pero sabemos que esto es igual a la intensidad de corriente, porque recuerden que la intensidad de corriente es la carga que pasa por un conductor en determinado tiempo. Entonces podemos cambiar esta parte de acá por una I de intensidad. Según la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre intensidad, tenemos que, despejando al voltaje, nos daría que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Si sustituimos esta parte que es el voltaje en la fórmula de potencia eléctrica, en esta parte, tendríamos que potencia eléctrica es igual a resistencia por intensidad por la intensidad que ya estaba en la fórmula. Ahora, si multiplicamos intensidad por intensidad, nos quedaría intensidad al cuadrado, siendo esta otra fórmula para potencia eléctrica. Ahora, si despejamos a la intensidad de esta fórmula, nos quedaría que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, si metemos esto en lugar de la intensidad, nos quedaría que la potencia eléctrica va a ser igual al voltaje por voltaje sobre resistencia, que sería la I. Ahora, voltaje por voltaje sería voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esta sería otra fórmula de potencia eléctrica. Si tenemos que la potencia eléctrica es igual al trabajo sobre el tiempo, despejando el trabajo de esta fórmula, nos quedaría que trabajo es igual a la potencia por tiempo. Y como sabemos que la potencia eléctrica es igual al voltaje por intensidad, si ponemos esto en esta fórmula de acá, en esta parte, tendríamos que el trabajo entonces sería igual a voltaje por intensidad, que es de acá, de esto, por el tiempo que ya estaba aquí. En resumen, estas son todas las fórmulas. Tenemos que la potencia va a ser igual al trabajo por el tiempo, pero también va a ser igual a resistencia por intensidad al cuadrado, o por voltaje por intensidad, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y también tenemos una fórmula de trabajo que nos dice que el voltaje por la intensidad y el tiempo va a ser igual a esto. Aquí el tiempo sí va a ser en segundos, porque se ha estado manejando el voltaje y la intensidad con segundos.
Pero para estas fórmulas, aquí donde está el tiempo, va a ser en horas. ¿Por qué en horas? Porque el trabajo o energía consumida es kilowatts hora. Y para eliminar la hora, pues tiene que ser el tiempo en horas. El ejercicio nos dice, un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120. Determinar, inciso A, la resistencia del filamento, B, la intensidad de corriente eléctrica, C, la energía que consume un foco y D, el costo de energía consumida. Bueno, primero vamos a anotar nuestros datos. Nos dan 100 watts, que es la potencia eléctrica. Entonces ponemos P es igual a 100 watts y una diferencia de potencial o voltaje de 120 volts. B es igual a 120 volts. Nos pide calcular la resistencia en el inciso A, resistencia, la intensidad en el inciso B, la intensidad, el trabajo en el C, con un tiempo de 1 hora y 30 minutos. Dice la energía que consume un foco durante 1 hora y 30 minutos. Y el inciso D, el costo. Ahora, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, primero hay que checar qué nos están dando para saber con qué fórmulas podemos trabajar. Entonces, nos piden resistencia y nos están dando el voltaje. Nos están dando el voltaje y la potencia, entonces podemos despejar de aquí la resistencia. De aquí no se podría porque no tenemos la intensidad de corriente. Y en estas otras dos fórmulas pues no está la resistencia para despejarla. Entonces la fórmula del inciso A sería potencia igual a diferencia de potencial al cuadrado sobre resistencia. Despejando resistencia nos quedaría, basamos este multiplicando y este dividiendo, resistencia igual a voltaje o diferencia de potencial sobre la potencia. Ahora para el inciso B nos pide la intensidad. ¿Cuál fórmula podemos utilizar? Pues esta, ¿verdad? Porque tenemos estos dos datos. Entonces tenemos que potencia es igual a diferencia de potencial por la intensidad. Si despejamos la intensidad nos quedaría intensidad igual a potencia sobre voltaje. Ahora para el inciso C, trabajo, como nos están dando un tiempo y tenemos la potencia, despejamos de aquí el trabajo. Entonces, inciso C sería potencia igual a trabajo sobre tiempo. Despejando trabajo nos quedaría trabajo igual a potencia por tiempo. El costo ahorita vemos cómo, conforme vayamos sustituyendo. Bueno, vamos con el inciso A. Inciso A, resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial, que son 120 volts al cuadrado, sobre la potencia, que son 100 watts. Nos quedaría 120 por 120 entre 100 watts, sería 144 ohms. Ahora, inciso B,
intensidad es igual a potencia sobre la diferencia de potencial. Potencia es 100 watts sobre 120 volts. Sería igual a 100 entre 120, 0.83. Intensidad es en amperes. Ahora, inciso C, el trabajo. Tenemos que sería igual a la potencia, watts, 100 watts, por el tiempo, que es 1 hora 30 minutos, pero dijimos que el tiempo en horas, ¿no? Entonces, 1 hora 30 minutos sería igual a 1.5 horas. ¿Por qué a 0.5? Porque 30 minutos es la mitad de 1 hora. Entonces sería por 1.5 horas. Nos daría 100 por 1.5, 150. Sería 150 watts hora. Pero como vimos, nos lo piden kilowatts hora. ¿Cómo lo pasamos a kilowatts hora? Bueno, 1 kilo es igual a 1 por 10 a la 3. O sea que 1 kilowatt es igual a 1 por 10 a la 3 watts. Ponemos 150 watts. ¿A cuántos kilowatts serían? Entonces dividimos 150 entre 1 exponente a la 3. Nos daría 0.15 kilowatts. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 0.15 kilowatts hora. Esta sería la respuesta. El inciso D nos pide el costo de energía consumida si 0.9 pesos sale 1 kilowatt. ¿Cómo lo calculamos? Si consumió 0.15 kilowatts hora y 1 kilowatts hora es a 0.9, hacemos igual a regla de 3, este por este, entre este. Entonces tenemos que 0.15 por 0.9 nos daría 0.135 pesos. Y eso sería el resultado del inciso D.